Hay una fotografía que circuló el sábado por la noche en todas las redes sociales de México y que cuando la ves la primera vez tienes que mirarla dos veces para asegurarte de que no es un montaje, porque en esa fotografía están dos hombres que llevan 20 años sin compartir un escenario público. Dos hombres que se distanciaron, que se pelearon, que se acusaron mutuamente de traicionar al partido que los hizo presidentes de México. Dos hombres que tomaron caminos tan distintos que nadie en la política mexicana esperaba verlos juntos en ningún evento en el futuro predecible. Y están ahí, uno al lado del otro, flanqueando a la gobernadora de Chihuahua en el centro de convenciones de esa ciudad, Vicente Fox, Felipe Calderón, juntos, por Maru Campos. La última vez que esos dos hombres compartieron un escenario con esa carga simbólica fue el 1 de diciembre de 2006, el día en que Calderón recibió la banda presidencial de manos de Fox entre protestas masivas por el resultado de las elecciones. Han pasado 20 años. Fox renunció al PAN en 2013. Calderón lo hizo en 2018 diciendo que el partido se había convertido en una camarilla y lo que los volvió a reunir no fue una elección presidencial, no fue una crisis nacional de proporciones históricas, fue el intento de Morena de destruir a una gobernadora del norte de México que desmanteló un narcolaboratorio con ayuda de la CIA. Y mientras esa fotografía circulaba, mientras 10,000 panistas llenaban el centro de convenciones de Chihuahua con la consigna Yo con Maru, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, anunciaba en sus redes sociales algo que convierte todo el esfuerzo de Morena de las últimas semanas en el boomerang político más espectacular de este sexenio. No existe ya, en términos formales, una solicitud de juicio político en contra de la gobernadora. El juicio político de Morena contra Maru Campos no murió en un tribunal, no lo derrotó ningún argumento jurídico, no lo frenó ninguna resolución de la Suprema Corte. Murió porque los propios legisladores de Morena que lo promovieron no se presentaron a ratificarlo antes de que venciera el plazo legal el 29 de mayo. Quédate porque en los próximos minutos voy a explicarte exactamente cómo muere un juicio político por olvido o por decisión calculada, qué significa la diferencia entre esas dos explicaciones y por qué el resultado político es devastadoramente favorable para el PAN independientemente de cuál de las dos sea la correcta. Y cuando lo escuches completo vas a entender por qué Excelsior resumió toda esta semana con una frase que no necesita explicación adicional. Morena acusa. El panismo arropa. Empecemos con los hechos procesales porque en esta historia los detalles técnicos importan tanto como el drama político. El juicio político contra Maru Campos fue promovido por 11 legisladores locales del Congreso de Chihuahua, todos de Morena. La solicitud llegó a la Secretaría General de la Cámara de Diputados Federal un martes y según el procedimiento establecido en la ley, los promoventes tenían que presentarse físicamente en esa secretaría a ratificar su solicitud antes del 29 de mayo para que el expediente pudiera avanzar hacia la subcomisión de examen previo de la Cámara. El 29 de mayo llegó, los promoventes no se presentaron, nadie ratificó, el plazo venció y la solicitud de juicio político quedó jurídicamente inexistente sin que ningún tribunal tuviera que pronunciarse sobre si era constitucional o no, sin que ningún argumento de fuero tuviera que ser debatido, sin que ninguna sesión de la Cámara tuviera que celebrarse para votarla. Simplemente murió sola porque nadie fue a firmar el papel. Antes de que sigas, necesitas tener presente el dato que convierte este error procedimental en algo mucho más significativo de lo que parece. En 60 segundos lo tienes. Hay dos explicaciones posibles para que los legisladores de Morena que promovieron el juicio político no se presentaran a ratificarlo. La primera es que fue un descuido administrativo real que en medio del ruido político de la semana, con la comparecencia de Maru Campos ante la FGR, con los citatorios cruzados con el TMEC arrancando, y con el Mundial a 10 días, alguien en la estructura de Morena olvidó poner en el calendario la ratificación de la solicitud de juicio político. Un error humano en una semana políticamente saturada. La segunda explicación es que no fue un descuido, fue una decisión que alguien dentro de la cúpula de Morena calculó que el juicio político contra Maru Campos ya había cumplido su función política, que el daño de imagen que podía generar continuarlo era mayor que el beneficio de seguir adelante y que lo más conveniente era simplemente dejar que el plazo venciera sin hacer ruido. Una retirada estratégica sin tener que reconocerla públicamente. Ninguna de las dos versiones se puede confirmar sin acceso a las comunicaciones internas de Morena de esa semana, pero la segunda
es políticamente más coherente con lo que ocurrió en el evento del sábado en Chihuahua. Porque si Morena hubiera querido realmente avanzar con el juicio político, el espectáculo de 10,000 panistas con Fox y Calderón en el templete era exactamente el tipo de imagen que cualquier estratega político habría querido evitar que Maru Campos tuviera la oportunidad de protagonizar. Si crees que ya tienes el cuadro del problema, espérate, porque lo que ocurrió el sábado en el Centro de Convenciones de Chihuahua es la parte que convierte toda esta historia en algo que va mucho más allá de Chihuahua y mucho más allá de 2026. Quédate, 10,000 personas. Ese fue el número que el PAN calculó para el evento del sábado en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua. 10,000. Un partido que lleva años perdiendo elecciones, que perdió la presidencia en 2018 y de nuevo en 2024, que perdió su relevancia como fuerza política nacional, que ha estado buscando desesperadamente una figura que le permita reconectarse con el electorado que alguna vez lo apoyó. Llenó un centro de convenciones con 10,000 personas alrededor de una gobernadora que nunca había tenido proyección nacional hasta que Morena decidió perseguirla. Y no fue solo el número, fue quienes estaban ahí, Fox y Calderón, los dos únicos presidentes que ha tenido el PAN en su historia que no habían compartido escenario en 20 años, que se habían distanciado del partido de maneras que todos en el blanquiazul recordaban con incomodidad. Teresa Jiménez, gobernadora de Aguascalientes, Livia Denise García, gobernadora de Guanajuato, Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, legisladores federales, alcaldes, dirigentes de todo el país, un PAN completo en un escenario en Chihuahua. Y Calderón, el expresidente que Morena llama narcopresidente, el que ensangrentó al país con su guerra contra el narco, salió al micrófono y dijo lo que nadie en el PAN se había atrevido a decir en esos términos en toda la semana. Lo que México exige son más Maru Campos y menos Rocha Moyas. ¿Qué parte no entienden, carajo? Anótenlo porque esa frase de Calderón, más allá del estilo con el que fue dicha, tiene un contenido político que en este momento específico de la historia mexicana tiene un peso que ningún discurso de PAN había tenido en años. En 90 segundos lo tienen. Más Maru Campos y menos Rocha Moyas. En 4 palabras por lado, Calderón sintetizó el argumento político más poderoso que la oposición tiene en este momento frente al gobierno de Sheinbaum. El contraste entre la gobernadora que desmanteló el narcolaboratorio y enfrenta 2 citatorios de 2 fiscalías y el gobernador que el de ojo acusa de haber pactado con el narco para ganar las elecciones y que declaró ante la FGR en secreto sin prensa, sin cámaras y con la cobertura institucional que la fiscalía le dio deliberadamente. Ese contraste no lo construyó el PAN, lo construyó Morena. Semana a semana, citatorio a citatorio, FGR visible para Maru y FGR invisible para Rocha. El gobierno federal construyó el argumento más poderoso que su oposición podía usar, y Calderón lo pronunció en el micrófono con la única frase que lo capturaba completo. La respuesta de Morena fue inmediata y previsible. La dirigente morenista Hernández Mora salió a decir que Calderón fue el verdadero narcopresidente que ha tenido México, que ensangrentó este país y que Fox traicionó la voluntad del pueblo. 2 expresidentes del PAN atacados con los argumentos históricos que Morena lleva años usando contra ellos. El problema con esa respuesta es que mientras Morena atacaba los historiales del pasado de Fox y Calderón, el presente del caso Rocha Moya seguía siendo exactamente lo que es: un gobernador de Morena acusado de narcotráfico en Nueva York, un exsecretario de Seguridad sinaloense que ese mismo lunes 1 de junio estaba ante un juez federal americano, un narcosenador que lleva semanas en Culiacán y una FGR que trató los casos de los 2 partidos de maneras que cualquier observador imparcial puede distinguir sin necesidad de análisis sofisticado. Quédense porque ahora viene la parte que nadie está analizando con suficiente profundidad, la que explica por qué la reaparición de Fox y Calderón en el mismo templete es mucho más significativa para el futuro del PAN que para el presente de Maru Campos. Y tiene que ver con algo que el periodista de Meridiano describió esta mañana con una frase que vale la pena repetir textual. Espérense. 20 años tardaron Vicente Fox y Felipe Calderón en volver a compartir un templete, que lo hicieran por Maru Campos y no por el partido que los hizo presidentes. Dice más del PAN que de ella. Esa frase es la radiografía más honesta de lo que ocurrió el sábado en Chihuahua. La reunión de Fox y Calderón no fue una reconciliación entre 2 hombres que resolvieron sus diferencias después de 20 años. Fue una transacción política calculada,
Los dos necesitaban a Maru Campos para volver a ser relevantes. Maru Campos necesitaba a los dos para ampliar su proyección nacional más allá de Chihuahua. Fox renunció al PAN en 2013. Calderón lo hizo en 2018 diciendo exactamente que el partido se había convertido en una camarilla. El mismo sábado, Calderón compartió templete con Marco Cortés, el dirigente al que él acusó de encabezar esa camarilla. No es que sus diferencias se resolvieron, es que la conveniencia política del momento fue mayor que el historial de agravios. Y eso, en el lenguaje de la política real, tiene un nombre muy preciso. Se llama oportunismo. No necesariamente en el sentido peyorativo, en el sentido descriptivo. Cada actor político calculó que estaba en su interés estar en ese escenario ese sábado, y llegó. Estamos llegando al momento más importante, el que convierte el evento del sábado de un mitin de oposición en el inicio de algo que el PAN lleva años buscando sin encontrar. En 90 segundos lo tienen. Jorge Romero, el dirigente nacional del PAN, dijo algo en ese mitin que en la política mexicana no se dice a la ligera. Ya colocó a Maru Campos en la conversación rumbo a 2030, no a 2027. A 2030, a la presidencia de la República. El dirigente nacional de un partido que perdió 2 elecciones presidenciales seguidas está usando un escenario en Chihuahua para posicionar a su figura emergente como candidata presidencial para el siguiente sexenio. Eso convierte el caso Maru Campos de manera definitiva en algo que ya no tiene que ver con Chihuahua, ni con la CIA, ni con el narcolaboratorio de la Sierra Tarahumara. Tiene que ver con quién es la figura opositora que México va a tener de cara a la siguiente elección presidencial. Y Morena, que pasó semanas intentando hundir a Maru Campos con citatorios, juicios políticos y marchas en Chihuahua, terminó construyendo exactamente esa figura con sus propias manos. El PAN llega a 2026 sin candidatos presidenciales propios en activo, ni Josefina Vázquez Mota, ni Ricardo Anaya, ni Xochitl Gálvez. Ninguno logró lo que consiguió la gobernadora en estos últimos meses: sentar en la misma mesa a 2 hombres que llevaban 2 décadas sin dirigirse la palabra en público. Quédense, porque ahora viene la parte que conecta el fracaso del juicio político con algo que Morena ya está haciendo para intentar revertir el daño político de esta semana. Y lo que están haciendo dice mucho sobre cómo evalúan internamente lo que les pasó. En 60 segundos la tienen. Hernández Mora, la dirigente morenista que salió a responder al evento del sábado, no se limitó a atacar a Fox y Calderón. También abrió la puerta explícitamente a un nuevo juicio político contra Maru Campos. Dijo que el error procedimental que mató el primer intento no cierra el caso, que aprenderán del error, que presentarán una nueva solicitud con el procedimiento correcto, que la persecución política de Morena contra Maru Campos no termina con un vencimiento de plazo. Eso tiene consecuencias políticas que el PAN ya está calculando. Un segundo intento de juicio político contra Maru Campos, después del fracaso del primero, después del evento del sábado con Fox y Calderón, después de que el primer intento se convirtió en el mejor publicidad que el PAN ha tenido en años, tiene exactamente el mismo problema que tuvo el primero, multiplicado por el contexto que ya existe. Ya estamos llegando a la revelación central, la que convierte todo lo que ocurrió esta semana en el error político más costoso que Morena ha cometido en lo que va del sexenio. En 90 segundos. La tienen. Espérense. Hay una cosa más sobre el juicio político que murió el 29 de mayo, que ningún análisis está nombrando claramente. Los promoventes del juicio político no eran senadores ni diputados federales de Morena. Eran 11 legisladores locales del Congreso de Chihuahua. Legisladores que políticamente son los más vulnerables a las presiones del gobierno estatal que ellos querían someter a juicio. Y según los precedentes judiciales disponibles, solo los congresos locales pueden someter a juicio político a sus mandatarios, no los legisladores federales. Eso significa que el intento de juicio político de Morena contra Maru Campos no solo murió por un error de plazo, tenía un problema de origen que, independientemente de si los promoventes hubieran ratificado a tiempo o no, algún jurista eventualmente hubiera cuestionado. Los que lo promovieron eran legisladores locales en el Congreso equivocado para ese tipo de procedimiento. La revelación que Fractura MX puede hacer hoy, con toda la claridad que el cuadro completo permite, es esta. El juicio político de Morena contra Maru Campos murió por 2 razones simultáneas que ningún análisis está poniendo en el mismo párrafo. Murió por error procedimental, porque los promoventes no ratificaron antes del plazo, y murió por error de diseño, porque los precedentes judiciales sugieren que los legisladores locales que lo impulsaron no eran la instancia correcta para hacerlo.
Pero el daño político que ese doble fracaso produjo para Morena es inversamente proporcional al triunfo que esperaban obtener. Pasaron semanas construyendo la narrativa de Maru Campos, traidora a la patria. Organizaron marchas en Chihuahua, consiguieron cobertura mediática masiva, movilizaron a sus bases, consiguieron que la FGR emitiera citatorios con fecha y hora específicos para la gobernadora. Lograron que la imagen de Maru Campos con el citatorio en la mano fuera el titular de los medios durante varios días seguidos. Y el resultado de todo ese esfuerzo es el siguiente: el juicio político está muerto. La FGR sigue con su investigación, pero sin ningún resultado concreto contra Campos. El PAN tiene a 10,000 personas en el centro de convenciones de Chihuahua, tiene a Fox y Calderón juntos en el mismo templete por primera vez en 20 años. Tiene 3 gobernadores de estados importantes en el mismo evento. Tiene a su gobernadora posicionada como la figura opositora más importante del país de cara a 2030. Y tiene la frase de Calderón que resume todo el contraste que necesitan para la campaña de 2027 en 7 palabras: más Maru Campos y menos Rocha Moyas. Todo eso lo consiguió el PAN sin gastar un solo peso en publicidad política. Morena se lo construyó gratis. Y ahora la consecuencia, que define lo que viene para los próximos meses, la que importa más que cualquier análisis sobre el pasado reciente. Quédense, el PAN de 2024 y el PAN de este lunes, 1 de junio, son organizaciones en situaciones políticas radicalmente distintas. El de 2024 perdió la presidencia por un margen histórico. Llegó a sus mínimos de representación en el Congreso, no tenía figuras capaces de llenar un auditorio, no tenía un tema que movilizara sus bases, no tenía un relato de oposición que resonara con el electorado que se había movido hacia Morena en los últimos años. El de hoy tiene a Maru Campos, y lo que Maru Campos representa no es solo una gobernadora que sobrevivió a un intento de juicio político, es el relato de alguien que combatió al narco, que enfrentó las consecuencias de ese combate sin doblegarse, que acudió a la FGR cuando la citaron, que demandó a la FGR cuando violó su fuero, que dijo en público lo que ningún político de oposición se había atrevido a decir con tanta claridad: que en este país se persigue a quienes hacen su trabajo y se protege a quienes están vinculados con el narcotráfico, y que Javier Corral, que la denuncia por secuestro, se fotografía con Insunza. Ese relato tiene exactamente lo que el PAN había perdido en los últimos años. Tiene un protagonista concreto, tiene un villano identificable, tiene un contraste claro con los escándalos de la parte contraria, y tiene a Fox y Calderón dispuestos a pararse en un escenario en Chihuahua para respaldarlo después de 20 años de ausencia. Si Morena lanza un segundo juicio político contra Maru Campos, lo que va a producir no es la remoción de la gobernadora. Va a producir un segundo mitin, una segunda fotografía de Fox y Calderón, una segunda portada de diarios nacionales con la gobernadora como figura central y 10,000 personas más en algún centro de convenciones de algún estado del norte de México. Fractura MQs va a seguir esta historia, porque lo que ocurre con Maru Campos en los próximos meses, si el segundo juicio político prospera o no, si la FGR escala su investigación o la administrado como ha administrado todo lo demás, si el PAN consolida a Campos como su figura presidencial para 2030 o si el efecto se diluye con el tiempo, todo eso es la historia política más importante de México de cara a 2027. Dime en los comentarios lo que piensas. ¿Crees que Morena va a intentar un segundo juicio político o aprendió la lección de que ese camino solo fortalece a Maru Campos? ¿Y crees que Fox y Calderón en el mismo templete es el inicio de una nueva etapa para el PAN o fue solo un momento simbólico sin consecuencias de fondo? El debate está abierto. Escríbelo abajo.